Queridos amigos, estamos a solo 4 semanas de culminar el año litúrgico en la fiesta de Cristo Rey, para luego comenzar un nuevo camino de esperanza en el Adviento, camino a la Navidad. Y muchas veces me gusta compartir que estos últimos domingos durante el año, estas últimas semanas durante el año litúrgico, son verdaderamente propicias para hacer balance espiritual, balance de la vida, balance a la luz de lo caminado, a la luz de la fe, porque es un tiempo particular donde ese balance es posible. Quizá cuando está cerrando el año calendario se nos hace muy difícil, ¿no?, hacer balance, pero sí ahora. Y por eso también en su sabiduría, la palabra de Dios en estos últimos domingos nos va como entregando claves para analizar nuestra vida, para vernos reflejados en todo esto que representaba también esa pequeña comunidad en torno a Jesús. Muchas veces en la vida, desde muy pequeños, se alimenta en nosotros la sed del poder. A veces son cosas simbólicas, todos de chicos queremos ser príncipes, princesas, superhéroes. Nos imaginamos reyes, príncipes azules, y justamente esas fantasías infantiles después van como desapareciendo, pero en realidad quedan como enterradas. Son como la base, el sustrato que siguen a veces en secreto guiando muchísimas de nuestras elecciones y de nuestros sentimientos. No solo eso, sino también la educación, la forma en que la sociedad se ha constituido, no ayuda ni a un crecimiento pacífico. De hecho, si hay un formato que ha quedado establecido en los últimos tiempos desde la comunicación, es los formatos de los reality. ¿Y qué son los reality sino como una especie de arena donde los participantes hacen cosas a veces rayanas en el límite o trascendiendo los límites de la ética, del buen gusto, del sentido común? ¿Para qué? Para ganar, para prevalecer. Entonces, justamente desde ahí, también el entorno que nos ofrece el mundo de hoy, despiadado en el escenario de la política, en el escenario de las instituciones, vemos en todas partes como una especie de carrera por prevalecer sobre el otro. Y eso también nos hace integrar adentro de la vida y del corazón que el otro es siempre adversario, es rival, es competidor. Justamente cuando la sed del poder, que no es el gran poder, a veces es poder pequeñísimo, a veces son cosas minúsculas que se nos son otorgadas, todo, pero cuando eso es alcanzado por la sed de poder, vamos lenta e inexorablemente transformándonos, como tantas veces la literatura o la cinematografía nos ha dado cabalmente muestras, de Tom Riddle a Lord Voldemort, de Anakin a aquel despiadado de la Guerra de las Galaxias, de Sméagol en Gollum, en El Señor de los Anillos, siempre. ¿Y qué es lo que consume a estos personajes? La sed y la fiebre del poder, representado en cosas, pero que no lleva a nada más que al consumirlo,
a consumir todo lo bueno, todo lo noble, todo lo auténtico. De esto, lo importante que hoy nos da la clave del Evangelio, tampoco los primeros discípulos estuvieron como vacunados de eso. No estaban inmunes a eso. Humana condición, ellos también lo vivieron. Y cuando aparece esto, cuando Jesús les confía la angustia ante la perspectiva de su muerte que se hace cada vez más concreta. Nos decía precisamente párrafos anteriores del Evangelio de Marcos que se encaminaban a Jerusalén. O sea, Jesús se encaminaba a entregar su vida. Y entonces, justamente, los discípulos, ante esa angustia confiada del Maestro, quieren planificar su futuro. Por decirlo de manera llana, quieren ver quién agarra la manija, quién se queda ahí liderando eso, ¿no? Eso, un grupo de 12 personas, pero un grupo que, como todo grupo humano, fue alcanzado también por la tentación del poder. Santiago y Juan reivindican su privilegio, quizá porque fueron los primeros que fueron llamados por Jesús, ellos son los primeros a los cuales Jesús llama, tal vez porque hacen alarde de un posible parentesco que también tenían con Jesús, o simplemente porque su carácter era impetuoso. Recordamos que a los hijos de Zebedeo se los llama en el Evangelio con un mote que era los hijos del trueno, los hijos del trueno. Entonces, justamente desde ese ímpetu, no se dejan amedrentar por lo que Jesús les plantea. Pueden beber el cáliz que yo he de beber, pueden recibir el bautismo que yo voy a recibir, y ellos le dicen así, como un acerto, podemos, casi un eslogan de campaña. Entonces, desde ahí Jesús les da dos imágenes tomadas del Antiguo Testamento, dos imágenes muy profundas, la de la copa y la del bautismo. Dos imágenes que los discípulos entienden de una manera y Jesús la está explicitando de otra manera. La copa no es la copa de la gloria, la copa del triunfo. La copa es la copa de la amargura. Es la copa de la vida que a veces se hace difícil, se hace dura. Y el bautismo es la inmersión en esa realidad que a veces nos quiere como hundir y de la cual Dios nos rescata, nos saca. Por eso es notable que cuando Cristo se corona, y eso lo celebramos, por eso les decía, en la fiesta de Cristo Rey, nosotros celebramos a Cristo y su reinado y su trono está en la cruz. Entonces, si el trono de Cristo es la cruz, quienes van a estar a su derecha y a su izquierda no fueron los hijos de Zebedeo, fueron dos condenados, dos ladrones. Fueron ellos los que estuvieron a su derecha y a su izquierda. Fueron ellos los que, sin ninguna esperanza, Dios puso a acompañar a esta realidad y a este Rey crucificado. Y por eso, justamente, Jesús opone ante esta lógica que va ganando espacio en el corazón de los discípulos y que muchas veces va ganando espacio en nuestro corazón, otra lógica, que es la lógica del servicio,
una lógica que viene a cumplir las profecías del Antiguo Testamento. Por eso hoy cuando comenzamos la liturgia de la palabra, la primera lectura que leímos es la lectura del libro de Isaías, en lo que se llama el canto del siervo doliente. El canto del siervo doliente, ese siervo, aquel que ofrece en su sacrificio su vida en reparación, aquel que entrega absoluta y plenamente su vida, sin esperar nada a cambio. Y hoy creo que esto, en este hemisferio y en nuestro país, la providencia nos ha dado confluir que sea el Día de la Madre. Y si hay un amor que representa ese amor, es el amor de las madres. Si hay un amor en el cual uno se refugia una y otra vez, es el amor de la madre. Porque es un amor que está dado total y absolutamente en la dinámica de la entrega, en la dinámica del servicio, en la dinámica de la ternura, en la dinámica de amar por sobre todas las cosas. Entonces, que hoy, mirando a nuestras mamás, cada uno desde su corazón y cada uno desde donde la tiene, tal vez al ladito, tal vez ya en el cielo, podamos comprender esto que hoy Jesús nos invita a reflexionar junto con los discípulos, que solo quien vive para los demás vive auténtica y responsablemente, como decía un autor. Es justamente desde ahí que Dios nos invita, en medio de este sálvese quien pueda, a seguir entregando nuestra vida por los demás, como lo hacen las mamás cada día. Pongámonos de pie y proclamemos una vez más nuestra fe. Creo en Dios,